Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. La palabra de Dios es muy clara. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, no dice cuando se logre. Entonces vendrá sobre ellos. ¿Quién ellos? Los que buscan la paz y seguridad, que es repartir las tierras de Israel por un falso pacto de paz y seguridad. A ellos les vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así nos los dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Escuche, en cualquier momento la iglesia de Cristo, que es el remanente, la manada pequeña, seremos llevados de esta tierra a las nubes. Los muertos en Cristo primeramente resucitarán, y después nosotros, los vivos que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18, Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52, y Juan 14, del versículo 1 al 3. Y para que no le quede la menor duda que el gobierno del señor Donald Trump ya va caminando en esa dirección para lograr ese acuerdo de este falso pacto de paz y seguridad, que la profecía bíblica nos alerta, donde los recientes gobiernos estadounidenses se han caracterizado por presionar a Israel, por repartir sus tierras, por paz y seguridad. Y para esto el señor Donald Trump nombró a un judío ortodoxo como representante de las negociaciones internacionales de los Estados Unidos. Recordemos que la palabra de Dios nos alerta que del mismo pueblo judío vendrá el engañador a Israel. ¿Y qué mejor elección han hecho de tener a un judío ortodoxo para ir preparando esa llegada de ese falso Mesías que engañará a Israel, como la palabra de Dios nos advierte que será el mismo anticristo? Como nos lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 5 versículo 43. Y Daniel 11:37 nos vuelve a confirmar que será de ascendencia judía,
donde nos dice claramente que del Dios de sus padres no hará caso. Ahí está escrito con D mayúscula. Esto nos habla del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y el falso Mesías o anticristo no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo esto se engrandecerá. Y de esto también nos habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, donde nos describe más ampliamente cómo será este personaje del falso Mesías o anticristo. Y nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús, aquí está hablando de la segunda venida, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, este personaje, se irá a sentar en el templo de Dios que pronto se va a construir en Israel. Por eso la política internacional ya está empujando a Israel a un malévolo pacto de paz y seguridad, que sabemos que traerá destrucción repentina, porque Jerusalén es la copa y piedra pesada que traerá destrucción a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías 12:3 y 1 de Tesalonicenses 5:3. Y esto será en el periodo que se conoce de la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel 9:27 y Apocalipsis 11, versículo 1 y 2. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la pequeña manada, el remanente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, no veremos ya la construcción del tercer templo en Israel, ya que estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial, antes que se abran los sellos de los juicios de Dios, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Los intereses y eventos ya están actualmente sobre la mesa de negociaciones y terminarán dividiendo y repartiendo la tierra de Israel, como nos lo dice Joel 3:2. Y en Jerusalén se construirá el tercer templo, que ocupará el falso Mesías o anticristo para sentarse ahí, lo que la palabra de Dios le llama la abominación desoladora, cuando profanen el santuario y la fortaleza y quiten el continuo sacrificio, de lo que describe y advierte Daniel 11:31 y Mateo 24 del versículo 15 al 21, donde la palabra de Dios nos vuelve a confirmar que estos eventos nos señala claramente que son para Israel y no para la iglesia de Cristo, que es la pequeña manada, el remanente, que ya estaremos alabando a nuestro Señor Jesús en su reino celestial con un cántico nuevo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La abominación desoladora es una señal en y para Israel, que desencadenará el tiempo cual nunca ha habido ni habrá, conocido como la gran tribulación, y que los habitantes que estén en Judea, escuchó bien, en Judea, en Israel, huirán a los montes. Y la palabra de Dios los exhorta: oren porque su huida no sea en día de reposo o en Shabbat. Y cuando se habla del día de reposo, el Shabbat, esa es una señal muy clara para Israel, no para la iglesia de Cristo, como algunas falsas doctrinas o religiones quieren forzar, porque Éxodo capítulo 31 del versículo 12 al 14 nos lo confirma, cuando Jehová habló a Moisés diciendo: hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es una señal entre Dios y el pueblo de Israel por todas sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová el que os santifico.
Muy clara la señal para Israel, que estará en su semana 70 y en la gran tribulación, tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21, y que Israel tiene que guardar por sus generaciones. Para la Iglesia de Cristo no es el Shabbat o día de reposo, porque nuestro Señor Jesús nos lo dice. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, el Shabbat. Ahora debemos de poner mucha atención que en este proceso de engaño, el señor Donald Trump ha hecho ya la avanzada contra Israel con su jugada magistral de alto vuelo, que con su habilidad y astucia que le caracteriza en el mundo de los negocios, al mandar un judío ortodoxo por primera vez a las negociaciones directas con Israel para fomentar la paz y la seguridad, la paz y la seguridad, como mensajero con las excelentes características para empezar ese trámite de engaño. Tan es así que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió a este asesor de Trump para discutir sobre la paz en la región. Y después de la reunión, que duró más de 5 horas, donde se trató el tema de la construcción de los asentamientos. Escuchó bien, asentamientos. Cuando escucha este término de asentamientos, es el término que dan todos aquellos que quieren dividir y repartir las tierras de Israel. Y que el gobierno de Donald Trump no es la excepción, como algunos ingenuos creen que va a ayudar a Israel. Si va a ayudar a Israel, ¿por qué le está llamando asentamientos? Porque cuando expresan asentamientos israelíes, para ellos son considerar colonias construidas por Israel a partir de 1967 en territorios conquistados durante la Guerra de los 6 días, que se levantaron en tierras concedidas ya al Estado árabe de Palestina, en la resolución 181 de las Naciones Unidas. En esta fuerte ya presión americana, queda demasiado claro que el señor Donald Trump está también en ese camino en contra de Israel. Tan es así que su fuerte presión contra Israel es con la esperanza de encontrar una fórmula que permita promover la paz y seguridad. Paz y seguridad. Y yo le pregunto, ¿de dónde viene esa frase? ¿De los que están a favor de Israel o de los que están en contra de Israel? Si este gobierno de Donald Trump dice que es para promover la paz y seguridad, y se atreve aún a decir que es hora de llegar a un pacto en el proceso de paz palestino-israelí, donde utiliza este señor la misma palabra que viene escrita y profetizada en Daniel 9:27, que es la de un pacto con la que va a dar inicio la semana 70 de Israel. Es hora de hacer una reflexión. ¿Quién es el señor Donald Trump conforme a la profecía bíblica? Y nos daremos cuenta que con nuevas estrategias camuflajeadas de bondad y ayuda a Israel, le traerán la destrucción repentina a este señor Donald Trump, a su gobierno y a todos los emisarios que tan pronto arrinconen a Israel en esta peligrosa presión internacional que ya están ejerciendo contra el pueblo judío. Tan es así que el presidente palestino Mahmoud Abbas se atrevió a decir que cree posible habrá un acuerdo de paz en Medio Oriente después de la reunión con el enviado de Estados Unidos, a quien dijo que con Trump están dadas las condiciones para un entendimiento con Israel. Y fue más allá, que cree que bajo el liderazgo del presidente Trump es posible un histórico acuerdo de paz que mejorará la seguridad en toda la región. En una palabra, están hablando de esa frase clave de paz y seguridad, que es quitar las tierras a Israel. Así de claro, para no darle más vueltas. No le quede la menor duda que el señor Donald Trump está haciendo el trabajo sucio al equipo que pertenece del nuevo orden mundial,
para sentar en la misma mesa de negociaciones al pueblo palestino como a israelíes. El presidente Trump enfatizó en una convicción personal que la paz ya es posible y que ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo. Demasiado claro, informó en un comunicado de la Casa Blanca. Trump además señaló que este acuerdo no solo daría a israelíes y palestinos, escuche, la paz y seguridad que se merecen. Demasiado claro. Por eso no podemos ser ingenuos que va a ayudar a Israel. Con este tipo de ayudas de amigos, ¿para qué quiere enemigos Israel? Y todavía se atreve a decir el presidente de los Estados Unidos que esto va a favorecer a la región y al mundo entero. Que nos quede muy claro, esto va a afectar a la región y al mundo entero con destrucción repentina. Así de contundente y claro, conforme a lo que nos indica la profecía bíblica. Porque así lo dice la palabra de Dios, que vendrá destrucción repentina a todas las naciones, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 5:3 y Zacarías 12:3. Y aquí es donde cada persona debemos de hacer una reflexión, o creerle lo que dice y tiene profetizado la bendita palabra de Dios, o seguir creyéndole a lo que dice el hombre. Y si usted es de los que le cree más al hombre, cuidado, porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. Usted decide a quién creerle. Y para darnos cuenta que todas las naciones se van alineando en contra de Israel conforme a la profecía bíblica, buscando esa falsa paz y seguridad en Medio Oriente, donde la mandataria alemana Angela Merkel dijo: la canciller, tanto el pueblo israelí como palestino tienen derecho a vivir en paz y seguridad. Nuevamente escuchamos la frase y profecía clave: paz y seguridad. Y en esta presión internacional contra Israel se ha sumado también la Unión Europea, que apoya la solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Y cuando habla de 2 estados, sabemos que se trata del reconocimiento ya del Estado palestino y Jerusalén Este como su capital. Tan es así que el presidente de la Eurocámara ha subrayado la importancia crucial de lograr la paz en Oriente Próximo, y ha recordado que la institución que representa apoya una solución de 2 estados basado en las fronteras de 1967, Jerusalén dividida, un estado seguro israelí junto a un estado palestino independiente, democrático, continuo y viable. Escuche, y que ambos vivan en paz y seguridad. Nuevamente, la frase y profecía clave para entender que los tiempos finales han llegado. Sabemos que entonces vendrá a ellos destrucción repentina, mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón nuestro amado Señor Jesucristo. Como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 4. Alertas, hermanos en Cristo, porque nuestra redención se acerca y cualquier día puede sonar ya la trompeta para nuestra reunión con nuestro amado Señor Jesús en las nubes. Cuando el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Escuchó bien, con la trompeta de Dios, el Señor mismo y con voz de mando. Él será muy diferente a lo que será la trompeta de Apocalipsis 11:15, cuando el 7º ángel toca la trompeta para juicio. Muy diferente que sea un ángel a que sea nuestro Señor Jesucristo mismo con la trompeta de Dios para el arrebatamiento. El señor Donald Trump ya está presionando, empujando y engañando sutilmente a Israel a firmar ese pacto donde se busca esa falsa paz y seguridad de lo que la palabra de Dios nos alerta y advierte. Pero le debe de quedar muy claro que el señor Donald Trump no será el anticristo.
porque el anticristo no firmará el pacto, él lo va a confirmar. Y para llegar a esa confirmación, obviamente que algo interpuso, afectó o rompió ese pacto, para que venga el anticristo a confirmarlo. Para ello la palabra de Dios nos advierte y alerta qué pasará cuando se firme ese pacto que el señor Donald Trump está promoviendo. Jeremías 6:14: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, y no hay paz. Y al no haber paz, obviamente que habrá guerra. Porque el señor Donald Trump, en su política y jugadas que está arrinconando a Israel, a sentarlo para el diálogo de este pacto, a Israel le ha prometido que cambiará la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y esto obviamente a la Liga Árabe lo rechaza contundentemente y van más allá, hasta de amenazar qué ocurriría si alguna nación se atreve a hacerlo, de poner su embajada en Jerusalén. Y la otra jugada política que tiene el señor Donald Trump para sentar a los palestinos en estas negociaciones de paz y seguridad es prometerles el reconocimiento de los dos estados. Y cuando habla de dos estados, es reconocer ya también el estado palestino. Y esto no es otra cosa que robarle la tierra que le pertenece a Israel para dársela a los palestinos. Porque esa tierra de Canaán le fue heredada divinamente a Israel, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11 y Primera de Crónicas capítulo 16 del versículo 13 al 18. Por eso viene la destrucción a todas las naciones, porque el hombre a través de las naciones quiere robarle esa tierra que le fue heredada divinamente a Israel. Los peligros y amenazas para Israel no solamente es en la política que las naciones y autoridades ya están ejerciendo, sino que también militarmente, porque el nuevo plan del señor Donald Trump por combatir al Estado Islámico es el mismo de Obama. Escuchó bien, es el mismo de Obama. Los medios noticiosos nos dicen que el nuevo plan de lucha contra el Estado Islámico no sea quizá tan nuevo como se suponía. Lo irónico es que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ya estaba hablando de su plan maestro, secreto. Bueno, pues las fuentes militares de la cadena estadounidense NBC News resulta que Trump ha copiado el plan de Obama y que calificó a este plan como un fracaso cuando era candidato. Y lo peor, que con su actual política incierta solo está dando más tiempo a los enemigos de Israel a armarse con equipo más sofisticado y mucho más poderoso que ponen aún más en riesgo y peligro a Israel. Y si aún esto fuera poco, ahora con su autorización de dar un cheque en blanco a militares para hacer lo que quieran. Escuchó bien, el presidente de Estados Unidos ha dado permiso para llevar ataques sin consultar la Casa Blanca, donde ha otorgado permiso para poder llevar a cabo operaciones con objetivos que consideren terroristas. Y con esta autorización no solo incrementa el peligro contra Israel, sino que ya tiene una excusa y un pretexto para lavarse las manos si las cosas no salen bien, y terminará culpando a su secretario y a otras personas, y si no lo cree, al tiempo. Porque su plan secreto hasta el momento no le ha funcionado, y su política ambigua para Medio Oriente ha hecho que cualquier movimiento o aparente cambio de embajada que quiera hacer a Jerusalén solo unificará a los enemigos de Israel que luchan ya en Siria, que ya están armados hasta los dientes, y todos vayan juntos en contra de Israel en una guerra total, como nos lo advierte y alerta el Salmo 83, Amós 1, Isaías 17 y Jeremías 49.
y muestra que se está agudizando el peligro y la amenaza en contra de Israel, que en menos de 48 horas Israel se ha visto en la necesidad de bombardear blancos peligrosos donde almacenan armas en Siria que van destinado para armar a los grupos terroristas que están contra de Israel, y que en este ataque contra los aviones israelíes de misiles desde Siria se vio el apoyo ya ruso con el régimen de Bashar al-Assad en Siria. La alianza de los enemigos de Israel mostrándose ya conforme a la palabra de Dios para la guerra de Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, que ya hemos explicado y tratado en programas anteriores. Y este peligro latente y amenaza que ya sufre Israel lo sabe perfectamente el señor Donald Trump, que en su ambigua demagogia y tibia política en defensa de Israel ya se refleja su mandato exactamente como los últimos gobiernos americanos, donde a Israel lo siguen viendo como un invasor en sus tierras de Canaán. Y lo peor, que ya están mostrando una preocupación por los llamados asentamientos. En una palabra, están viendo a Israel como un peligro, como un invasor ocupando a esa tierra que le pertenece. Por eso, cada día la presión internacional crecerá contra de Israel, y este aumento se intensificará porque en el mes de junio del 2017 se celebrará en Israel el jubileo de la reunificación de Jerusalén, pues han pasado 50 años desde aquel 7 de junio de 1967 en que las fuerzas de defensa de Israel recobraron la soberanía israelí en el Muro de los Lamentos en la Guerra de los 6 días. Y todo esto para los enemigos de Israel, Jerusalén es ya la copa que los está haciendo temblar a todos los pueblos alrededor, los países fronterizos y vecinos de Israel. Y también es ya la piedra pesada para todos los pueblos, porque todas las naciones de la tierra, a través de la ONU, donde están representadas todas las naciones, se juntaron todas ellas contra Jerusalén y aprobaron resoluciones totalmente en contra de Israel el 23 de diciembre del 2016. Y esta celebración de la reunificación de Jerusalén es la primera vez que se enfrentará ante este acoso de estas resoluciones que amenazan la paz de Jerusalén, la paz de Israel. Tan es así que Palestina aseguró que se trató de un gran golpe en contra de Israel, y que estas resoluciones confirman que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupados desde 1967 incluía Jerusalén Oriental, y reitera la exigencia de que Israel ponga fin inmediato por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto. Y ante estas resoluciones propuestas por la UNESCO y adoptadas y aceptadas por la ONU, las Naciones Unidas, obviamente que este conflicto israelí-palestino se va a reencrudecer y sus efectos de destrucción llegará a todas las naciones, que no le quede la menor duda. Tan es así que los estados árabes en este momento están pidiendo a la UNESCO rechacen la soberanía israelí, escuche, en todo Jerusalén. Y en base a estas condiciones se atreven a decir los líderes árabes que están dispuestos a trabajar con Donald Trump para lograr un acuerdo de paz en Oriente Medio. Sin embargo, este artículo está hablando que el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén ya no parece inminente y que algunos funcionarios de la administración de Trump han respaldado. Y desde entonces se empieza a hablar ya la solución de 2 estados, y que el enviado del señor Trump asistió ya a las cumbres y mantuvo conversaciones con Abbas y el canciller de Jordania, Egipto y Qatar.
Y escuche, donde los palestinos quieren establecer un estado en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental. Exactamente como la profecía bíblica nos lo dice y no los advierte. Y para darse cuenta que el final ha llegado y su desenlace ha comenzado ya, es que Jerusalén ya tiene gran cantidad de embajadas. Escuchó bien, Jerusalén ya tiene gran cantidad de embajadas, solo que ninguna es para Israel, así como lo escuchó. Y en esa demagogia del señor Donald Trump, que hace mucho ruido con cambiar la embajada americana, muy pocos saben que el Consulado General de los Estados Unidos ya se encuentra en Jerusalén, justo a la vuelta de la esquina de la residencia del primer ministro, donde maneja las relaciones diplomáticas, escuche con quién, con la autoridad palestina. Y todo esto que se vive actualmente es conforme a lo que nos describe la palabra de Dios para la cuarta bestia. El tema de la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, ya lo hemos explicado en programas pasados. ¿Y por qué nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos a punto de salir de esta tierra para nuestro encuentro en las nubes con nuestro amado Señor Jesús? La cuarta bestia, el nuevo orden mundial, conforme a la profecía bíblica, muy pronto moverá su cuadro político mundial, que traerá una cadena de efectos y consecuencias en Medio Oriente que será crucial para Israel, que lo empujarán por las circunstancias y eventos, lo llevará a participar, defendiéndose políticamente de la presión internacional y de los ataques bélicos que tendrá de las naciones vecinas, junto con los grupos terroristas que se unirán para atacarlo, como nos lo dice el Salmo 83, Amós 1, Isaías 17, Jeremías 49 y Ezequiel 38 y 39. Y que estos temas ya lo hemos tratado en programas anteriores. Y todos estos eventos están acelerando los movimientos finales que afectarán a la nación de Israel, pero traerá destrucción repentina al mundo entero. Y hoy esta destrucción que vemos ya en varias naciones solo es principio de dolores, como nos lo dice Mateo 24:8. Pero cuando empiecen los juicios de Dios, alcanzará a todas las naciones. ¿Por qué? Porque recordemos que el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Así nos los dice Génesis 12:3. Y estas resoluciones y presiones internacionales en contra de Israel solo es una maldición que traerá destrucción a cada nación y sus gobiernos. Pero lo peor vendrá cuando se confirme ese falso pacto de paz y seguridad por el anticristo con Israel, Palestina, los países árabes, las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Con este pacto dará inicio la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel 9:27. Y esto causará que se rompa el pacto sempiterno, que es quitar a Israel sus tierras que le fueron heredadas divinamente, y entre ellas Jerusalén Oriental. Escuche, entonces los juicios alcanzarán a todos los habitantes de la tierra, y habrá muerte. Porque la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así nos los dice Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Escucha, Israel, pronto conocerás a tu verdadero Mesías, el que no te va a traicionar con una falsa paz y seguridad como te la está ofreciendo hoy el hombre. Tú lo reconocerás, porque Él te defenderá de tus enemigos, y la victoria alcanzarás por medio de Él. Así te lo dice Zacarías capítulo 12, capítulo 14.
y te describe cómo es Él y te da sus características en Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y hoy, la Iglesia de Cristo, oramos por la nación de Israel, por la paz de Jerusalén, y debemos de prepararnos ya en santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor Jesús, Yeshua, Hebreos 12:14. Y demos la voz de alerta a aquellos que desconocen el momento profético final que ya estamos viviendo, para que puedan buscar la gracia y misericordia de Dios. Y si lo va a hacer, hágalo ya. Mañana ya puede ser demasiado tarde para usted. Y que su apatía o desidia no lo alcancen por no haber predicado y no haber dado la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice Marcos 16:15, Ezequiel 33 del versículo 1 al 9, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 y Mateo 10 versículo 33. Al final, usted decide si obedece lo que le dice la palabra de Dios o seguir como hasta ahora ha estado. La decisión la toma usted. Si Dios quiere y suple, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro amado Señor Jesús para alabarlo por la eternidad. Bendiciones en Cristo y Maranata, que es el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. Pues nosotros los vivos que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos arrebatados para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del versículo 16 al 18, Primera de Corintios 15,
del versículo 50 al 52, y Juan 14, del versículo 1 al 3. Y para que no le quede la menor duda que el gobierno del señor Donald Trump ya va caminando en esa dirección para lograr ese acuerdo de este falso pacto de paz y seguridad, que la profecía bíblica nos alerta, donde los recientes gobiernos estadounidenses se han caracterizado por presionar a Israel por repartir sus tierras por paz y seguridad. Y para esto el señor Donald Trump nombró a un judío ortodoxo como representante de las negociaciones internacionales de los Estados Unidos. Recordemos que la palabra de Dios nos alerta que del mismo pueblo judío vendrá el engañador a Israel. Y qué mejor elección han hecho de tener a un judío ortodoxo para ir preparando esa llegada de ese falso Mesías que engañará a Israel, como la palabra de Dios nos advierte que será el mismo anticristo, como nos lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 5 versículo 43. Y Daniel es la copa y piedra pesada que traerá destrucción a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías 12:3 y Primera de Tesalonicenses 5:3. Y esto será en el periodo que se conoce de la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel 9:27 y Apocalipsis 11 versículo 1 y 2. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, la pequeña manada, el remanente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, no veremos ya la construcción del tercer templo en Israel, ya que estaremos alabando a nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial antes que se abran los sellos de los juicios de Dios, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Los intereses y eventos ya están actualmente sobre la mesa de negociaciones y terminarán dividiendo y repartiendo la tierra de Israel, como nos lo dice Joel 3:2. Y en Jerusalén se construirá el tercer templo, que ocupará el falso Mesías o anticristo para sentarse ahí, lo que la palabra de Dios le llama la abominación desoladora, cuando profanen el santuario y la fortaleza y quiten el continuo sacrificio, de lo que describe y advierte Daniel 11:31 y Mateo 24 del versículo 15 al 21, donde la palabra... Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando... 11:37 nos vuelve a confirmar que será de ascendencia judía, donde nos dice claramente que del Dios de sus padres no hará caso. Ahí está escrito con D mayúscula. Esto nos habla del Dios verdadero, del Dios de Israel. Y el falso Mesías o anticristo
no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo esto se engrandecerá. Y de esto también nos habla segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, donde nos describe más ampliamente cómo será este personaje del falso Mesías o anticristo. Y nos dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús, aquí está hablando de la segunda venida, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, este personaje, se irá a sentar en el templo de Dios que pronto se va a construir en Israel. Por eso la política internacional ya está empujando a Israel a un malévolo pacto de paz y seguridad, que sabemos que traerá destrucción repentina, porque Jerusalén, la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. La palabra de Dios es muy clara. Cuando digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, no dice cuando se logre. Entonces vendrá sobre ellos. ¿Quién ellos? Los que buscan la paz y seguridad, que es repartir las tierras de Israel por un falso pacto de paz y seguridad. A ellos les vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así nos los dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Escuche, en cualquier momento la iglesia de Cristo, que es el remanente, la manada pequeña, seremos llevados de esta tierra a las nubes. Los muertos en Cristo primeramente resucitarán y después